Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Hoy vamos a continuar con la serie que habla de la anisogamia y de sus consecuencias evolutivas. Esta es una continuación de los episodios 89 y 90. En ellos hablábamos de que las células con núcleo del dominio eucaria tenemos la particularidad de reproducirnos sexualmente. Esta reproducción sexual ocurre mediante gametos, células especializadas para unirse en parejas, normalmente procedentes de distintos progenitores. Cuando se unen con éxito, estos gametos crean un cigoto, una célula con una mezcla de material genético procedente de ambos gametos y por tanto de ambos progenitores, a partir de la cual se desarrollará un nuevo individuo. Vimos que en muchos organismos simples, principalmente unicelulares, todos los individuos fabricaban gametos muy parecidos físicamente. No siempre eran parecidos bioquímicamente, y en muchos casos encontrábamos distintos tipos de compatibilidad, marcas bioquímicas que controlaban qué gametos podían fusionarse con cuáles. La idea es que los gametos que tuviesen el mismo tipo de compatibilidad no serían capaces de fusionarse entre ellos. Las razones para esta limitación en qué gametos podían fusionarse con cuáles no están muy claras, pero en general se sospecha que la función de los tipos de compatibilidad es incentivar la fusión de gametos procedentes de individuos distintos. Al fin y al cabo, se supone que el beneficio de la reproducción sexual está en el intercambio y remezcla de material genético. Una fecundación que ocurra entre gametos del mismo individuo viene a ser básicamente clonación con pasos extra. Y para hacer eso entonces mejor nos clonamos directamente y nos evitamos todo ese gasto de energía asociado al sexo. Pero bueno, centrémonos. El caso es que lo que encontramos en algunos organismos sencillos son gametos iguales físicamente, con dos o más tipos de compatibilidad. Y la suposición es que este sistema, conocido como isogamia, habría sido la forma ancestral de reproducción sexual en Eucaria. Sin embargo, en varias ocasiones durante la evolución de la vida, este sistema con gametos iguales se convirtió en uno en el que podemos encontrar dos tipos diferentes de gameto. Uno más grande, con poca movilidad y muy costoso de fabricar, que por tanto se produce en pequeñas cantidades. El otro, en cambio, muy pequeño, muy móvil y con un coste de fabricación baratísimo, y que por tanto se puede producir en cantidades enormes si queremos. A este sistema que acabamos de describir lo llamamos anisogamia, que se traduce como gametos desiguales. Una cosa curiosa es que siempre que aparece hay exactamente dos tipos de gameto. Como en el caso de los tipos de compatibilidad, las razones para esto no están completamente claras, pero hay unas buenas hipótesis de trabajo que comentamos en el episodio 89. Ojo porque no es el único sistema que existe, y como vimos en el episodio 90, los organismos más sencillos tienen una diversidad enorme de sistemas sexuales, con más o menos tipos de compatibilidad o distintos grados de isogamia. Los hongos, en concreto, tienen excepciones básicamente a todo, pero es que los hongos son los punkis de la biología. Dicho esto, la anisogamia es muy común, y es lo que encontramos en todos los animales y en todas las plantas terrestres. Específicamente en estos grupos encontramos la versión más extrema de anisogamia, la oogamia, en la que el gameto grande es enorme y los gametos pequeños son diminutos y muy móviles. A partir de aquí nos vamos a centrar en este sistema de reproducción sexual, en la oogamia, y específicamente vamos a hablar del caso de los animales. Porque es en este grupo en el que una serie de condiciones particulares se juntan para convertir esta categoría necesariamente binaria en una explosión interesantísima de diversidad. Empecemos por el principio, la base, el núcleo de este sistema de reproducción sexual. Estos dos gametos de tamaños completamente dispares. En el caso de los animales, a los gametos más grandes los llamamos óvulos y a los pequeños espermatozoides. Además, por convención, a las células, tejidos, órganos e individuos especializados en producir el óvulo se los conoce como hembras o femeninos o femeninas. Por otra parte, a las células, tejidos, órganos e individuos especializados en producir esperma los conocemos como macho o masculinas o masculinos. Macho y hembra, en esencia, son dos categorías amplias que definen dos estrategias.
En el episodio de Historias de Vida, hablábamos de que un organismo, a lo largo de su existencia, tenía acceso a cierta cantidad de recursos. Estos recursos podemos abstraerlos como energía, la moneda de cambio básica de la vida. Eso que nos permite seguir haciendo cosas, pese a que las leyes de la termodinámica hacen lo posible para que paremos. En el episodio de Historias de Vida decíamos que la forma en la que cada organismo repartía su energía en actividades, masa corporal, reproducción, estructuras especializadas, etc., era comparable a una estrategia en un juego, ya sea de cartas, de mesa o de ordenador. Y como en cualquier juego, aquellos jugadores que gestionaban mejor sus recursos tendían a ganar, incluso cuando añadíamos un fuerte componente de azar. De la misma forma, macho y hembra definen dos estrategias para gastar energía. Las hembras ponen su energía disponible para la reproducción en unos pocos gametos muy valiosos, mientras que los machos la usan para producir grandes cantidades de gametos muy baratos, con muy poco valor individual. Como vimos en el episodio 89, la presencia de dos sexos y no más en la anisogamia se debe a que en el juego al que estamos jugando, especializarse en una de estas dos estrategias extremas es más eficiente que intentar hacer todo a la vez con gametos de tamaño intermedio. Esta visión de los sexos como estrategias es importante, ya que nos ayuda a ampliar un poco nuestras miras. Nosotros, como mamíferos y como primates, estamos acostumbrados a que dentro de una especie dada existan dos grandes categorías de individuos, cada uno especializado en una de estas dos estrategias. A este tipo de situación, en la que hay dos sexos separados en dos tipos de individuo, se la llama gonocoria, y es muy común en animales, pero no universal. El 5 o 6% de especies animales y la mayor parte de las plantas con semilla tienen un poco más de flexibilidad. En algunas especies, por ejemplo, puede haber un único tipo de individuo que sea capaz de producir ambos tipos de gameto. Este tipo de organismos, a los que llamamos hermafroditas simultáneos, tienen que equilibrar su presupuesto energético entre las dos estrategias. Y hay todo un campo de estudio de la llamada asignación sexual que examina cómo la inversión en uno o en otro sexo varía entre individuos, o incluso dentro del mismo individuo expuesto a distintas condiciones. Otra forma de existir es la de los hermafroditas secuenciales, que suelen mostrar una estrategia a la vez, pero que pueden cambiarla bajo ciertas condiciones. Esta situación ocurre en algunas especies de peces, en las que los individuos siguen una estrategia hembra mientras son pequeños, pero pasan a una estrategia macho cuando alcanzan cierto tamaño. O como ocurre en el caso de los peces payaso, se puede ser asexual, macho o hembra, dependiendo de la situación particular del diminuto grupo social con el que comparten su vida, todos refugiados entre los tentáculos de una pequeña anemonemona. Hablaremos más de hermafroditas. Son casos muy interesantes, pero por ahora vamos a quedarnos con la idea de que ser macho o ser hembra son dos estrategias asimétricas alrededor de las cuales se vertebra el juego de la reproducción sexual. Esta asimetría crea incentivos distintos para cada uno de los dos sexos y tiene consecuencias en cascada a lo largo de la evolución de los seres vivos y especialmente de los animales. Vamos a ver cómo. Imaginemos un estanque en el que viven una serie de criaturillas muy sencillas, unicelulares, con sexos separados que se reproducen produciendo los gametos del tipo apropiado. Por un lado, celulitas hembra que producen unos pocos óvulos, y por otro, celulitas macho que producen muchos espermatozoides. Si los miramos de cerca, descubriremos que más o menos la mitad de ellos son macho, y que la otra mitad, de nuevo más o menos, son hembra. Esto no es magia, es simplemente que si por una casualidad hubiese muchos más machos que hembras, la selección natural haría las hembras mucho más valiosas. En estas condiciones, cualquier animalito que al reproducirse, debido a una mutación, por ejemplo, tendiese a producir más hembras que machos en su descendencia, tendría muchos más nietos, porque sus hijas tendrían más parejas posibles. Las hembras, en definitiva, serían una mejor inversión que los machos. Y lo contrario pasaría si hubiese más hembras que machos. Cualquier organismo que produjese más machos tendría una ventaja. Esta ventaja relativa de producir el sexo más escaso hace que en la práctica la cantidad de machos y hembras que nacen en una población tienda a ser más o menos la misma. A esto se lo llama el principio de Fisher, en honor a Ronald Fisher, un señor que aportó muchísimo a los campos de la estadística y la genética de poblaciones, y al que volveremos a mencionar.
Pero por ahora volvamos a nuestro estanque, en el que tenemos a estos organismos, 50% machos y 50% hembras, descargando sus gametos en el agua. En estas condiciones hay una cosa que podemos ver claramente. Hay muchísimos más espermatozoides que óvulos. Muchísimos más. Esto quiere decir que si eres hembra y produces unos pocos óvulos, tienes la fecundación y la descendencia prácticamente garantizadas. A no ser que una proporción enorme de los espermatozoides se vayan perdiendo por el camino, tu inversión en unos pocos óvulos nunca va a darte un número espectacular de descendencia, pero siempre va a dar un poco, una buena cantidad. Los machos, en cambio, se enfrentan a una situación muy diferente. Con tantísimos espermatozoides por óvulo, tu carga de gametos está compitiendo muy duramente con los gametos de los otros machos del estanque. Esto quiere decir que tienes mucho que perder, ya que puede que cuando tus espermatozoides lleguen, todos los óvulos estén fecundados. Pero, por otro lado, también tienes mucho que ganar. La diferencia entre el tamaño de gametos en la oogamia y las cantidades relativas en las que se producen unos y otros, significa que un macho, con mucha suerte, podría fecundar todos los óvulos del estanque. Este escenario ilustra las principales diferencias entre las estrategias de juego de machos y hembras. La estrategia hembra es, en principio, más conservadora, con menos variabilidad entre una hembra y la de al lado, porque al fin y al cabo hay esperma para todas. A cambio, su techo de éxito está limitado por sus recursos energéticos y por las probabilidades de supervivencia de sus gametos, es decir, por las probabilidades de que alguien se los coma, por ejemplo, o de que se pierdan en el mar. Si eres una hembra, entonces, quieres dedicar mucha energía a producir gametos, y quieres garantizar en lo posible la supervivencia de la mayor proporción de ellos posible. En comparación con las hembras, los machos tiran el dado. Su estrategia de juego particular es altamente variable. No hay óvulos para todos, y el grado de éxito entre un macho y el de al lado puede variar muchísimo. Tu suelo de éxito es muy bajo. Tienes unas posibilidades no irrelevantes de no reproducirte en absoluto, pero tu techo es muy alto. Si eres un macho, tu principal prioridad a la hora de gastar energía es competir con los otros machos. Esta es la asimetría fundamental que existe dentro de la anisogamia, y tiene consecuencias una vez dejamos que la evolución comience a desplegarse, una vez la partida comienza a jugarse. Aquí el primer paso evolutivo que podemos considerar es el de animales inmóviles que se reproducen expulsando gametos al agua, cosas como corales o como ascidias. Son animales con baja complejidad, y las diferencias entre machos y hembras se reducen al tipo de órgano que tienen para fabricar gametos. Además, en algunos animales de este tipo, el hermafroditismo simultáneo es común, ya sea dentro del mismo individuo o dentro de la misma colonia de clones. La forma que tienen los machos de competir es expulsando más esperma que sus vecinos, para tener más posibilidades de fecundar un óvulo dado que esté flotando por ahí en el mar. Así que en este tipo de animales, los machos, o animales actuando como machos, típicamente invierten mucha energía en desarrollar gónadas enormes que fabrican muchos gametos. Las hembras, por su parte, tampoco tienen muchas opciones. En su caso, van a invertir mucha energía en grandes ovarios que fabriquen todos los óvulos posibles, dada su energía disponible. Y debido a esto, machos y hembras tienden a ser básicamente indistinguibles, a no ser que les mires la gónada. Simplemente no hay ninguna utilidad en diferenciarse. La cosa se pone mucho más interesante cuando añadimos un simple cambio: la capacidad de moverse. Esto da, tanto a machos como a hembras, un poder sencillo pero con mucho impacto: el poder de acercarse o alejarse de otros individuos. Y esto es importantísimo, porque claro, incluso si seguimos asumiendo que los gametos se liberan en el medio, un macho que esté más cerca de una hembra liberando huevos va a tener muchas probabilidades de conseguir fecundarlos o fecundar la mayoría con poca o ninguna competencia. La hembra, por su parte, también adquiere control sobre su destino, y ahora tiene la capacidad de elegir cuándo suelta sus valiosos huevos y cerca de quién. A este acto de acercarse y coordinar la liberación de gametos lo llamamos apareamiento. Este acto recupera esa simetría fundamental entre estrategias macho y hembra que vimos antes con nuestras celulitas en el estanque. En este caso, la cantidad de descendencia de una hembra
sigue estando fundamentalmente limitada por la cantidad de huevos que puede producir en un momento dado. Así que en animales que se mueven y se aparean, vamos a ver un poco lo mismo que se veía antes. Alta inversión de energía en producir óvulos, que en este caso ya van siendo huevos muy bien aprovisionados. Los incentivos de los machos, sin embargo, cambian bastante. Ya no necesitan invertir tanto en esperma. Si consiguen acercarse a una hembra, o al paquete de huevos que ella ha dejado por ahí, una pequeña cantidad de esperma es más que suficiente para fecundarlos a todos, o a la gran mayoría. Y el macho produce mucho esperma a bajo coste. A diferencia de las hembras, la cantidad de individuos de la próxima generación que pueden llevar sus genes está limitada únicamente por la cantidad de huevos que pueda reclamar. La consecuencia de esto, en esencia, es que un apareamiento tiende a ser más valioso para un macho que para una hembra. El problema, claro, es que todos los otros machos de la población piensan lo mismo, y gracias al principio de Fisher, componen el 50% de la población. Esto quiere decir que en la práctica hay muchas menos hembras que las que los machos podrían o querrían fecundar, lo que resulta en una competición feroz. Esto da lugar a una situación similar a la que vimos en el estanque de antes, una de baja variabilidad para las hembras, pero de alta variabilidad para los machos. Todas las hembras van a encontrar quien fecunde sus huevos, así que quieras que no, todas se van a reproducir un poco, y ninguna va a producir huevos en enormes cantidades y se va a reproducir mucho más que las otras. Hay límites de energía, a no ser, claro, que tengas una colonia entera de obreras trayéndote comida. Sin embargo, los machos van a tener alta variabilidad. Algunos se van a aparear con un montón de hembras y otros con muy pocas o ninguna, y el número máximo de hembras con las que se puede aparear un macho dado es muy alto. Esto quiere decir que toda esta energía que los machos se habían ahorrado en gametos a la hora de aparearse, se la tienen que gastar en herramientas para competir contra otros machos para aparearse más que ellos. Estas son las nuevas reglas de un juego de altas apuestas, en el que los ganadores van a verse recompensados con muchas más copias de sus genes que los perdedores. Este es un incentivo evolutivo muy importante, que convive, y a veces incluso compite, con la buena y vieja selección natural. A este nuevo conjunto de incentivos, a este nuevo conjunto de reglas de juego, la llamamos selección sexual. En los próximos episodios, hablaremos de la selección sexual como teoría, de su versión clásica, y de los casos que la confirman. Pero como siempre, hablaremos también de sus críticas, de sus dobleces y de las cosas que se nos hacen más difíciles de explicar. Hasta la próxima pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.